Buenas tardes, a nombre de Agrotraining, Albet Sociedad Anónima y del Grupo Alemán Livisto, del que nos honramos en representar en el Ecuador. Quiero dar la más cordial bienvenida, primeramente a todo este prestigioso auditorio, a nuestros técnicos de la empresa que están de panelistas, el doctor Jacobo Campuzano y el doctor Cristian Muñoz, a la representante de Agrotraining, Alegría Campuzano, empresa organizadora, y que gracias a ella que representa, son posibles estas conferencias, con la idea puntual de apoyar el sector pecuario de Latinoamérica. A nuestro conferencista de este jueves, el doctor Fabián Amanto de Argentina. Antes de dar inicio, quiero quitarle un minuto de su tiempo a Alegría Campuzano, representante de Agrotraining, y que nos comente qué es Agrotraining. Alegría, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Primeramente, buenas tardes con todo. Quiero agradecer a Fabián, que nos acompaña esta tarde, a todo el equipo de Agrotraining y a nuestros panelistas. Bueno, Agrotraining es una empresa ecuatoriana que nace de una idea bastante puntual, que es la necesidad que enfrenta el productor en la actualidad con todo este proceso que estamos viviendo. El sector agropecuario tiene una oportunidad bastante clara y llegó la hora de capacitarse e instruirse a través de los diferentes medios digitales de una manera bastante amigable y dinámica con expositores de alto nivel, tanto nacionales como internacionales, con temas obviamente de actualidad. Nos sentamos algunas personas y decidimos hacer Agrotraining algo posible y real con el fin de satisfacer al productor latinoamericano. Hemos tenido ya algunas charlas exitosas y esperemos que nos puedan seguir en las futuras que vienen. Hoy Agrotraining ya está presente y en este corto tiempo está presente en Ecuador, Perú, Argentina, México, Bolivia, Honduras, Guatemala, entre otros países. Muchas gracias por ese apoyo que nos han dado. ¿Qué objetivo tiene Agrotraining, Alegría? Bueno, el objetivo puntual de Agrotraining es promover el desarrollo y crecimiento del agro y del productor mediante capacitaciones con conferencias, paneles de discusión, cursos, una biblioteca virtual, seminarios, congresos, modalidad online y a futuro presenciales cuando las circunstancias nos la permitan, obviamente. Estas estarán dirigidas para toda Latinoamérica y orientadas hacia la innovación como fuente de ventaja competitiva para el sector agropecuario y que aseguren un retorno de satisfacción. Gracias, Alegría. Te agradecemos mucho por tu información y siempre estaremos apoyando a Agrotraining por esta gran iniciativa. Quiero agradecer nuevamente a los concurrentes, a Agrotraining por la organización otra vez, al Albet y Livisto por su auspicio, Grupo Porcino Mayorga y Ceprovet por su apoyo. Sin todos ellos no habría sido posible este evento. Unas indicaciones de cómo vamos a manejarnos en el webinar. La conferencia tendrá una duración aproximadamente de 50 a 60 minutos y luego pasaremos a que Fabián nos responda a todas las inquietudes que tengan ustedes, las cuales las pueden realizar por el botón en la parte inferior en su pantalla que tienen los signos Q/A. Por favor, no lo hagan a través del chat, sino a través de este botón. Por otro lado, quiero expresarles que estamos en vivo por Facebook, por la acogida que hemos tenido de esta conferencia, así que está abierto en Facebook Live la conferencia y también vamos a contestar las preguntas de nuestros seguidores de Facebook esta tarde. Quiero dar una pequeña introducción del doctor Fabián Amanto, médico veterinario, especialidad producción animal, producción porcina. En la actualidad está haciendo un máster, un MBA, con una tesis indicadores claves para aplicar en tableros de comando de granjas porcinas. Docente, jefe de trabajos prácticos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Diplomatura de auxiliares de granjas porcinas y diplomatura superior en granjas porcinas, docente y director.
En extensión es presidente del Grupo de Intercambio Tecnológico de Granjas Porcinas GTPC en Argentina, integrante y cofundador de Clúster Porcino de Tandil. En investigación, integrante del grupo de investigación del profesor Dr. Alejandro Sorazzi, investigador principal del CONICET, asesor privado en granjas como el Reencuentro, Loans S.A., una granja de 400 madres en producción, Tandil Granja La Maceta, Néstor Gils de Hijos y otras más. Estimado Fabián, gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tus experiencias y conocimientos. Otra vez bienvenidos y con ustedes el doctor Fabián Amanto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me sumo a todo el agradecimiento que hiciste, Rodrigo, a tu equipo, al BET, y a todo el auditorio, donde sé que hay muchos amigos, hay alumnos de varias de las facultades de Argentina, hay muchos colegas y también hay seguramente muchos productores. Hacia ellos nos vamos a tratar de referir y tratar de generar algunos disparadores, dar algunas novedades. Así que si te parece bien, abro mi presentación. Vale, iniciamos. Bueno, como comentábamos en toda la publicidad que se viene haciendo, la idea es hablar del proceso de parto y lactancia. Vamos a tener como hoja de ruta, vamos a hablar un poco de lo que es la planificación de los servicios, de los partos, la importancia en el uso de los registros. Vamos a tratar después de hablar un poquito de cómo entender, cómo comprender el proceso del parto, el papel de la cerda que juega en ese proceso, el manejo del parto, la atención, la inducción, el calostrado, el puerperio, sin olvidarnos principalmente de que todo esto lo hacemos con el personal, lo hacemos con la gente que trabaja con nosotros y que con ellos tenemos que dedicarnos el tiempo de capacitarlos y armar equipos de trabajo. Un poquito de nutrición, aunque no soy nutricionista, trabajamos bastante en nutrición con el equipo, como nombró Rodrigo, con el equipo del doctor Alejandro Sorazzi, en nutrición en gestación, placenta, para lograr una buena viabilidad del lechón. Un poquito de la experiencia propia de lo que es algunos alojamientos de partos y algunas plazas o jaulas de parto, muy brevemente algo del plan sanitario, y por último dejar algunos consejos y, como me gusta a mí en cada presentación, dejar objetivos claves en cada uno de los sectores. Me gustó poner esta foto, es una foto que alguna vez en alguna maternidad, una granja, trabajando con amigos de una empresa de nutrición, llegué a una granja y había una operaria, una empleada, me acuerdo que era una chica del interior de la Argentina, y la granja era una granja no muy grande y no con mucha tecnología. Y esta foto me gustó mucho porque muchas veces vamos a las granjas donde tenemos mucha tecnología, donde tenemos muchas posibilidades de trabajar muy bien, y sin embargo a veces no lo logramos. Entonces esta foto era como para mostrar que con poco podemos lograr el objetivo, que es tener un lechón sano, seco, limpio y que pueda calostrar y ser muy viable. Primero que nada, en esta foto los invito a pensar un poquito y a que el auditorio más o menos vaya anotando con sus palabras qué ven en esta foto. En esta foto vemos un galpón de gestación. Seguramente todos dirán que ven un galpón de gestación. Pero los invito a mirar un poco más, porque cuando nosotros ingresamos en las granjas a trabajar como asesores, como veterinarios, como encargados de granja, como productores, como dueños de granja, recorremos la gestación y yo en esta foto veo muchas cosas. Lo primero que veo es que todas las jaulas están llenas, no hay jaulas vacías. Muchas veces uno va a la granja y lo primero que nota es que falta el inventario de cerdas. Yo voy a la granja y digo, esta granja es de 500 madres. Cuando voy a leer el inventario, ya sea en forma visual o cuando voy a los registros en la computadora, en los programas de gestión, me faltan cerdas. O son muy viejas o el flujo de hembras que corresponde no es el que realmente yo deseo. Entonces, lo primero que veo en esta foto es que hay jaulas llenas. Lo segundo que veo es que hay muchas cerdas preñadas.
y después sobre esto vamos a volver. Acá tenemos que cuidar cada una de estas, porque cada una de estas tiene muchos cerditos adentro, muchos lechones adentro. Y veo que están casi todas preñadas. Obviamente no podemos hacer una vista muy fina, pero supongamos que es verdad lo que estoy comentando. Lo otro que podemos mirar, que lo miran los nutricionistas y siempre nos están aconsejando, el estado corporal. Si queremos ser finos en esta apreciación, capaz que el estado corporal de estas cerdas es un poquito gordo, deberían estar un poquito todavía, un estado corporal un poco más fino. ¿Sí? Por ahí muchas veces uno va a distintas granjas, me ha tocado viajar también por Centroamérica, por México, estar muchas granjas en Argentina, y por ahí también el estado corporal va a depender mucho de las condiciones climáticas de cada granja y de cuestiones nutricionales. Pero el estado corporal es algo que debemos atender y con mucho cuidado. Otra cosa que yo veo en la foto es higiene. ¿Sí? No podemos tener una granja, sea vieja, sea nueva, sea grande, sea de cualquier tipo, que no esté limpia, que no esté ordenada y que los procesos no se hagan según los protocolos que se arman. Eso no es excusa. Muchas veces solemos ir a granjas o muy viejas o muy sencillas o con muy bajos recursos en la construcción, y sin embargo uno se da cuenta a simple vista que hay un orden, que hay un proceso, que tal día se desteta, que tal día se cargan los cerdos a venta, que tal día están programados en 2 o 3 días de la semana los partos. Uno ve higiene y ve orden. Y otra cosa que veo en esta granja es identificación. ¿Sí? Muchas veces, vamos a hablar de registros ahora, y muchas veces lo que nos pasa, y también me pasa frecuentemente, que con los encargados de los sitios encontramos que una cerda que pensábamos que era tal número o tal caravana, no tiene la ficha correspondiente, o por ahí perdimos la caravana, y resulta que esa hembra que venimos cuidando hace 3 meses, 3 semanas y 3 días, pónganle una semana antes, me equivoco de número y esta hembra o cualquiera de estas me pare, por ejemplo, en el sitio de gestación. Y automáticamente la pérdida es enorme. Entonces, corroborar, llevar los registros, identificar las madres y corroborar lo que yo tengo en la planilla de gestión, lo que yo tengo en el programa de gestión, que esté realmente en el lugar de la gestación. Bien, entonces primero, para empezar en esta parte de la charla, tomé algunas definiciones. Como dijo Rodrigo, estoy trabajando bastante en el tema de indicadores, hay muchos, se puede charlar mucho sobre esto, pero solamente algunas apreciaciones. Muchas veces uno habla con colegas o ve números de granjas o ve conferencias, y se habla de, no sé, cuántos lechones pare una cerda, cuántos desteta, que eso es muy bueno, ¿sí? Es muy bueno. Pero lo primero que teníamos que mirar cuando vamos a la granja y teníamos que trabajar como gerentes de granja, como encargados, como dueños, como profesionales de la sanidad, que podemos ser algunos de nosotros, es pensar en el tema de eficacia. Es como yo decía recién, primero ver si el inventario de animales está completo, ¿sí? Nosotros en la jerga porcina decimos, tenemos que trabajar con la granja llena, a caño lleno decía un jefe que yo tenía, que he aprendido mucho de él, ¿sí? Trabajar con parámetros de eficacia, ¿sí? Eso indica el grado de logro de los objetivos que me planteo. Si yo tengo una granja para 500 madres, tener las 500 madres, las 530, porque tengo cachorras en desarrollo o lo que fuera. ¿Sí? Acá pongo como ejemplo, partos logrados al año. Si yo tengo 500 madres, deseo tener 1100 partos en el año, y ese es el objetivo a lograr. Después miraré los indicadores de eficacia, y esos indicadores me dirán el grado de cumplimiento que yo me establecí o que logré según esto que planifiqué. Por ejemplo, cuántos partos logré según las jaulas de partos disponibles. O, por ejemplo, no sé, parámetros de eficiencia, ahora sí, cuánto pare la cerda, cuánto estamos destetando, qué mortalidad hay en determinados sitios. Pero esos indicadores nos tienen que servir para lograr la eficacia. Si yo sé que en esta granja de este cliente puntualmente el año pasado logré tales parámetros, yo los tengo que utilizar para lograr los parámetros de eficacia. Ahora vamos a volver seguramente sobre esto con un ejemplo más práctico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá yo pongo una granja de 1000 cerdas, yo digo que mi objetivo y lo que planifico y lo que logro seguramente es tener más de 2,3 partos por hembra año.
Por lo tanto, son 2.300 partos en el año. Dividido las 52 semanas que tiene el año, yo sé que esa granja tiene una capacidad para tener 44 partos por semana. Seguramente del auditorio algunos hablamos de cantidad de madres por granja, otros decimos de partos por semana, ¿sí? Calificamos a las granjas como partos semanales. Entonces, bueno, esta granja supongamos que podemos nominar que es de 1.000 madres o de 44 partos semanales. Esta granja tiene una tasa de parto del 85%, podemos decir que es buena, que es mala, que es regular. En este caso no cambia la ecuación. Pero si tiene 85% de tasa de parto, decimos que tenemos que dar 51 servicios por semana aproximadamente, o 217 servicios al mes. Y acá es donde tenemos que centrar el objetivo. Si nosotros no tenemos cerdas preñadas, no vamos a tener partos, por lo tanto no vamos a tener lechones, por lo tanto no vamos a tener capones o cerdos para engordar, no vamos a tener animales para vender a fin de año o a fin del mes. Por lo tanto, el dato de 85% de tasa de parto, que de vuelta vuelvo a repetir, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser regular, puede ser obviamente que es mejorable, pero ese dato me sirve a mí para planificar. Los veterinarios por formación muchas veces no nos dedicamos, no nos sentamos un rato a esto, ¿no? A mirar los números anteriores, a planificar y a tenerlos bastante actualizados, porque llegar muy tarde al problema, ya tenemos el problema en mano. Esto hay que verlo antes, hay que programar y hay que tratar de gestionar. Entonces, lo invito a la audiencia, que cada uno de ustedes, en su granja o los alumnos, hagan un ejercicio de poner, por ejemplo, una granja de 250 madres, de 500 madres, cuántos partos por semana, cuántos servicios por semana daría, cuántos al mes, qué tasa de parto es la que obtuve o la que espero, y por lo tanto, cuántos lechones nacidos vivos o destetados yo deseo por semana. ¿Sí? En el caso de ser un productor, debería hacer este ejercicio y después, semana a semana, constatar que voy llegando con el objetivo muy cerca de lo que planifiqué. Si estoy muy lejos, deberé reevaluar los indicadores que yo estuve pronosticando, deberé ver dónde está el problema, deberé reevaluar todo. Pero si estoy llegando y cumpliendo con los objetivos semana a semana, seguramente cuando llegue la semana 30, 40 del año, yo ya voy a estar cumpliendo gran parte de mi objetivo. Bien, entonces, por ejemplo, a manera de ejemplo, tomé el dato de una granja, este programa es el PICCHAM, creo que la mayoría los conoce, en donde tenemos un control de tasa de parición, en donde nos muestra semana a semana, en la columna de la izquierda, semana a semana, cuántos servicios por semana dio esta granja, una granja para 20 servicios, cuántos servicios dio en la semana 50, 51, 52, semana primera del año, y cuántos servicios o cuántas cerdas se mantuvieron preñadas y cuántas parieron al final del periodo. Y en cada uno de los cuadraditos distintas circunstancias de por qué, si mantuvieron o no mantuvieron esa preñez. El mismo cuadro, donde por ejemplo tomamos esa semana, vemos que llegaron las 21 hembras a parto. Tomamos la semana 7 u 8 del mes, y vemos que, por ejemplo, esa semana dimos X cantidad de servicios, abortaron, nos repitieron, o se murió una cerda, y ya llegamos con 16 partos, o ya estamos viendo que no vamos a llegar con los 18, 19 partos que pretendemos, sino con 16 partos. Bueno, acá tenemos un problema. Bien, el tema es, ¿qué hacemos con tanta anticipación para corregir ese problema? ¿Qué podemos hacer? Es, obviamente, saber que esto no está sucediendo, empezar a trabajar, ir al galpón de cachorras, empezar a trabajar, estimular las hembras y asegurarme que para esa semana del año yo tenga la cantidad de hembras suficientes para poder cubrir mi cuota de monta a la tercera semana, si desteto a los 21 días o a los 28 días o a la edad que sea, pero seguramente 3 semanas después lograr corregir ese objetivo. Porque si me quedo solamente con la queja o con el problema y no lo puedo solucionar, estoy cometiendo 2 veces el mismo error. Acá tenemos otro ejemplo, donde, bueno, pongo un poco esto para que vean que los programas de gestión todos tienen mapas en donde nosotros podemos planificar, ¿sí? Y por ahí a veces, vuelvo a repetir, haciendo autocrítica, los colegas veterinarios, los colegas agrónomos somos los que más, o los zootecnistas, los que más nos dedicamos por ahí a la gestión y al asesoramiento. A veces llegamos a la granja un poco con los ojos vendados a ver qué está pasando, y sin embargo tenemos mucho para mirar y analizar
en los programas de gestión y en la planificación. Acá hay, por ejemplo, otra granja, otro programa, ¿sí? en donde lo tomo como ejemplo porque digo, bueno, esta granja tiene una tasa de parto del 85%. Una vez más, es una tasa mejorable, hay mucho para trabajar, es una granja donde los nacidos vivos pueden estar mucho mejor, ¿sí? Pero lo que tomo como ejemplo, que en esta granja, tomamos esa tasa de parto del 85%, dimos los servicios que necesitamos dar, más de 400, 413, logramos 349 partos, dividido las 52 semanas del año, tuvimos 6,71 partos al año. Esta granja tiene 6 jaulas disponibles, por lo tanto, lo que digo es, a pesar de que hay mucho para trabajar, y me gustaría que el próximo año demos más servicios y tener los mismos partos, se logró el primer objetivo. Se trabajó con estos datos y se logró el primer objetivo de tener las jaulas de partos completas. El primer objetivo, cerdas preñadas y partos concretados. Bien, esta es otra planilla que tomé del grupo del GTPC, o del grupo que tenemos acá en Tandil. Es una presentación de otra granja, en donde lo mismo, esta granja tiene una disponibilidad de 12 jaulas y piquito, y logramos 13 partos por semana en el periodo de un año. ¿Sí? O sea, se cumplió con el primer objetivo desde tener las jaulas de parto llenas. Esta granja es una granja que tiene mejores números que la anterior, pero bueno, un poco para ir viendo un poco los números, mirando cada periodo qué estuvimos haciendo bien, qué estuvimos haciendo mal, qué se puede mejorar, cómo impacta por ahí la estacionalidad, también algo a mirar. En la mayoría de las granjas nos impacta mucho la época donde tenemos ya los maíces de fin de año, los que están cerca de la nueva cosecha, pero estamos comiendo los maíces viejos, o la soja muy vieja, que todavía no se cosechó la nueva. Tenemos muchos problemas de micotoxina, y por ahí o calor, o temperatura, o frío, los que somos del sur de la Argentina, mucho frío, entonces por ahí hay alguna cuestión estacional que nos puede repercutir. Eso es para analizar, para mirar y para no volver a tropezar con la misma piedra. En este caso, tomé como ejemplo que esta granja destetamos 8.700 lechones, dividido en las 52 semanas, nos da un total de 167 lechones por semana. Esta granja es una granja pensada y diseñada para 150 lechones. Por lo tanto, el objetivo de los lechones semanales está más que cubierto. Después tenemos que analizar, achicar la cuota de monta, a ver cómo lo manejamos, ampliar alguna instalación, pero el objetivo de tener los lechones destetados está cubierto. Y sobre eso trabajamos y fuertemente. Bien, ¿se puede mejorar esta granja? Por supuesto, tiene una mortandad del 9,5% en la maternidad, y esa mortandad la podemos trabajar. Si trabajamos todos esos indicadores de eficiencia, obviamente por ahí decidiremos dar algún servicio menos o achicar un poco el inventario de madres, que sería un lindo problema a resolver. Bien, esta es la parte un poco de indicadores de eficiencia y de eficacia, un poco la parte gestión, un poco la parte producción animal, que siempre me he formado en nuestra facultad y me gusta siempre desarrollar, y comentarle a los alumnos de que todo lo que aprendimos en la parte técnica, cómo aplicarlo en la parte de gestión. Entonces, entrando un poquito, para después, si quieren hacer preguntas o alguna pausa, un poquito más adelante, vamos a hablar un poquito de las cuestiones un poco más técnicas. Acá tenemos un diagrama de un libro, por supuesto conocido por la mayoría, un ovario, los óvulos que son fecundados, los espermatozoides que tienen que entrar en muy buenas condiciones hasta el oviducto, fertilizar el óvulo va a descender, se va a dividir en distintas divisiones, como ya conocemos y hemos estudiado, para el día 8 al día 13 implantarse en el útero en cada uno de los cuerpos. Esto lo sabemos, lo hemos leído, lo estudiamos, lo vemos, pero bueno, ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo llevamos a la gestión? Entonces, este cuadro que sigue a continuación habla un poco de esto. Es decir, bueno, sabemos todo esto. ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo lo implementamos? En este cuadro voy a arrancar por el final. El productor que llega a la granja, o el veterinario que llega a la granja, o el encargado de maternidad, llega a la granja y ve que se le muere el 5
al 10, al 15% de los lechones de la maternidad. Si tengo un alojamiento malo, un alojamiento de mala calidad, de no muy buenas condiciones, capaz que hasta el 20%. Y obviamente, como eso es tangible, como ese lechón yo lo veo, lo peso, digo, qué lástima cómo se me puede morir esto, qué lástima y cómo me duele también en el bolsillo. Pero resulta que si nos remontamos a todo este inicio de la charla y empezamos por ver cuántos óvulos libera la cerda, libera entre 26 y 28 óvulos, capaz que todavía alguno más con las genéticas hiperprolíficas de hoy. El estado general de la cerda va a depender que esto suceda, la raza, todo lo que nos enseñan los proveedores de genética, cómo criar a la primeriza, qué alimentos darle, cómo manejarla, en qué ambiente estar. Todo eso va a repercutir en la cantidad de óvulos liberados. ¿Cuántos se fecundan? Bueno, se fecundan muchos, entre 22 y 26. ¿De qué va a depender? Va a depender del estado del macho, si hago monta natural, de la inseminación, del momento óptimo de la inseminación. Una vez más, la capacitación del personal. Decimos en las granjas que tal o cual empleado tiene timing, ¿sí? No son protocolos tan cerrados en las granjas. Muchas veces tenemos alguna cuestión de timing que tenemos que adaptar. Y ahí tenemos una pérdida del 10 al 30%. Luego, esos óvulos que son fertilizados se implantan. ¿Sí? ¿Qué va a depender que estos se implanten? Bueno, del estado de la cerda nuevamente, el estado corporal, de la calidad del alimento, de las enfermedades que pueda haber en la granja, de los alojamientos, bienestar animal, todo lo que estamos aprendiendo a manejar la hembra en un buen alojamiento. Y aquí se pierden entre un 20 y un 40%. Se forman los fetos entre 16, 18, 20 hoy en día. ¿Y de qué va a depender que esto continúe como tales? De las enfermedades que pueda tener la cerda o no, alimentación, alojamiento nuevamente. Y por último van a nacer los lechones, entre 14, 16, 17. Hoy la genética nos sorprende, cada vez nacen más lechones. Lamentablemente no tenemos tantas tetas para criarlo, así que ahí tenemos otro desafío. Pero bueno, estamos en eso, a ver cómo los vamos a criar. Y una vez más, esto va a depender de las enfermedades, el alojamiento, la alimentación, la nutrición. Por lo tanto, señoras y señores, acá tenemos una pérdida del 100%, mientras que estamos preocupados por este 20%. Entonces es para volver a la granja y hacer las tareas de vuelta. Todo lo que decimos en las conferencias, todo lo que nos dicen los asesores, hay que ponerlo en práctica para lograr tener mayor eficiencia. ¿Sí? Acá sí estamos hablando de eficiencia, y acá sí no estoy diciendo nada novedoso, simplemente estoy diciendo pongan en práctica todo lo que ya saben. Ese es el quid de la cuestión y eso es lo que tenemos que tratar de hacer, poner en práctica todo lo que sabemos que hay que hacer. Alguna foto me gusta ilustrar bastante para que los productores vayan viendo, alojamientos, instalaciones. Me gusta mostrar un poco lo que es confort y lo que no. Una imagen a veces dice mucho más que 1000 palabras y eso es muy cierto. Acá estamos viendo una sala de parto, donde tenemos un buen foco, una manta térmica y la camada bien sequita, bien calentita, esperando tomar su desayuno diario. Bien, entonces ahora ya hablamos un poquito del tema de la gestación, vamos a hablar un poquito del proceso del parto. ¿Qué veo yo como importante? Lo que veo como importante, y por ahí acá me refiero un poco en las maternidades donde hay mujeres atendiendo maternidades que se desenvuelven muy bien, a diferencia de nosotros los hombres, a veces somos un poco más rústicos, pero yo digo que la mujer entiende mucho más lo que es, comprende el proceso del parto, entiende lo que está sufriendo la cerda. ¿Sí? A veces algunos de nosotros no nos damos cuenta, las golpeamos, las paramos, le metemos la mano en la vagina, en la vulva, como si cualquier cosa, como si fuera, no sé, un animal enorme, y sin embargo no estamos entendiendo que esa cerda está en un proceso muy doloroso y muy delicado. Y luego también hablar un poquito de la atención del parto, la inducción, el calostro, y bastante de calostro y de puerperio, ¿sí? Sobre estos temas me voy a detener un poquito. Bien. Me gusta poner también esta foto porque siempre digo que a veces uno en la granja divide o califica a los operarios según sus tareas, y yo digo que en las granjas todos tenemos tareas importantísimas. ¿Sí? Vaciar la sala, limpiarla, la desinfección, el vacío sanitario, una vez más cosas que sabemos y a veces no podemos implementar. Pero cada uno de nosotros en la granja cumple un rol y ese rol es de gran importancia. ¿Cómo queda una sala?
Podemos discutir bañar o no bañar una cerda, eso va a depender de cada uno, pero todo lo que sea bajar la carga bacteriana, seguramente nos va a mejorar después la performance en la maternidad. Ingresar la cerda en condiciones, tenerla muy limpia, muy acomodada, todo en buenas condiciones de manejo. Y en este caso también quiero agregar que el operario y nosotros tenemos que tener empatía con los animales, ¿sí? Tenemos que amar lo que hacemos. Muchas veces hay gente que trabaja por necesidad, pero hay gente que trabaja con cariño hacia lo que hace. Eso es lo que tenemos que buscar entre todos y los operarios y en el equipo que trabaja con nosotros, tener empatía y conocer esto que decíamos recién, que es un proceso doloroso y complicado el parto. Bien, todos por ahí sabemos, pero algunos no se deben acordar, que el parto comienza cuando el lechón decide que está a punto de parir. Se desencadenan unas cuestiones de hormonas, que no vamos a entrar en detalle, pero que sí hace que el lechón, cuando ya está listo, se desencadena el parto. Muchas veces inducimos, que ahora lo vamos a hablar, inducimos, usamos hormonas o hacemos cosas que por ahí estamos anticipando este proceso. Entonces, atención a eso. Hoy en Argentina, y en los grupos técnicos hablamos mucho, algunas granjas han dejado de inducir, obviamente dependiendo del tamaño, si hay o no hay sereno, si el parto se puede atender o no se puede atender, pero obviamente el tema de la inducción es un tema muy delicado, ¿sí? Muy delicado, que debemos atender, que debemos estudiar, que debemos discutir en la granja, cuándo inducir, en qué momento, si yo induzco a los 114 días para los 115, si no induzco una categoría determinada, si induzco solamente la cerda muy adulta de muchos partos, porque sé que va a ser un parto demorado. Obviamente, lo que dije antes, tener los registros al día. Muchas veces nos pasa que nosotros inducimos cerdas que por ahí nos equivocamos en la fecha, nos equivocamos en el número. Bueno, todas esas cuestiones son las que debemos revisar. Bien, sabemos que el lechón está ubicado en los cuernos uterinos, en cualquiera de los dos, en forma distinta, de cabeza o de cola, y es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Entonces, a la hora de inducir el parto, como decía recién, la toma de datos y de registros, usar sistemas de registros, controlar esos registros. Nos pasa muchas veces que los registros están en una computadora y los maneja solamente el encargado de la granja o el asesor. No, esos registros los tiene que usar la gente de la gestación. Esos registros, la finalidad que tienen es que el operario de la gestación lo use como una herramienta. Eso no es para nosotros, no es para los dueños, para decirle, mirá todas las cerdas que servimos. Es para que el encargado de la gestación controle esos registros y pueda tener en orden lo que dice la computadora, como dijimos al principio, en la jaula de parto, en la jaula de gestación, perdón, la misma cerda que nosotros tenemos en la planilla. Recién ahí podemos discutir en qué momento dar una prostaglandina, ¿sí? Si la fecha de parto probable es la correcta, en qué momento darla, correrla. Siempre yo cuando voy a las granjas estimulo a que los operarios, que son los que están todo el día, que son los que conocen su plantel de reproductores, discutan y pongan a prueba sus procesos a la hora de un montón de tareas, pero por ejemplo a la hora de inducir la senda. Por ahí en un momento determinado, yo hacía una inducción en un momento determinado y hoy decido cambiarla porque pasa tal o cual proceso. Entonces, como manera de ejemplo también, tenemos acá una gráfica muy sencilla en donde tenemos una granja donde su pico de gestación, o sea, sus días de gestación es de 114 días, ya de por sí, como todo en la biología, es una campana de Gauss, o sea, hay distintos momentos del parto, ¿sí? Pero bueno, su curva más importante está de 114 días, acá podría decir, bueno, yo induzco acá para que me paran 114, eso hay que verlo, hay que discutirlo, pero en cambio en la granja que está en las columnas grises, yo estoy viendo muy rápidamente que, bueno, está un poco más desparramado y que acá yo tengo una edad de gestación de un día más. Eso en un lechón es muy importante y es la diferencia entre la vida y la muerte. Bien, entonces el parto va a producirse de esta manera. El lechón nace de cola o de cabeza en forma normal, con un buen tamaño. Tenemos que aspirar a tener 1,3 kg, 1,5 kg lechón al nacimiento. Eso va a ser muy importante. Una buena viabilidad de ese lechón, que nazca con fuerza, con vitalidad, en un lugar que esté caliente, que esté entibiado, que esté atendido,
por el operario, y que logremos un buen proceso, una hembra que esté tranquila, que esté preparada para parir y que sienta que el operario la está acompañando y la está ayudando, no que la está agrediendo o que la está queriendo lastimar o hacerle algún daño. Bien, alguna foto de alguna forma de sujetar los lechones, de ligar el cordón. No me voy a demorar mucho acá, pero muchas veces uno encuentra que el producto que está acá adentro no sabemos qué es, ¿sí? Esto debería ser yodo doble, con alcohol, algún astringente y desinfectante bien hecho, bien importante, y no una cosa acá que hace años que está ahí, llena de bacterias, llena de cosas, fea, vencida. Eso hace que después encontremos en las granjas articulaciones inflamadas, infecciones que van a toda la articulación del lechón y que tenemos mortandad capaz por estos temas y estamos solamente pensando que estamos haciendo todo bien y no controlamos alguna situación. Este es un trabajo muy interesante que hicimos en la granja con el equipo de Alejandro, con alumnos, que bueno, da para otra charla entera, pero de oxigenoterapia, en donde se le dio oxígeno a lechones de hipotrofos, de bajo peso, con un resultado extraordinario, ¿sí? Un resultado increíble. Es para otra charla, pero simplemente que hay un montón de cosas que podemos hacer en la granja y que tenemos que ir de la mano entre la investigación y los productores para encontrar un montón de situaciones que nos pueden ser muy útiles. Bien. ¿Qué problema podemos encontrar en el momento del parto? Bueno, en general los partos de las cerdas son normales, son sin ningún tipo de problema. Tenemos una hembra que debe pesar al momento del primer parto 190 kilos, una cerda adulta que pesa 220, 230, y un lechoncito de 1,5 kilos, como dijimos recién, 1,3 kilos, que debería nacer sin ningún tipo de problema. Si estamos teniendo mucho problema de parto, si estamos interviniendo mucho en el parto, tenemos que ir a revisar todo lo que dijimos recién. El manejo de la primeriza, la edad al servicio, el peso al servicio. No es normal que una cerda tenga problemas al parto, ¿sí? Entonces, si estamos teniendo un problema, tenemos que ir a resolverlo antes. Si llegamos a tener algún parto complicado, obviamente que puede ser que el lechón nazca de cola o de cabeza, con las patitas hacia adelante, debemos hacer un proceso obstétrico en donde poder sacar ese lechón que está trabando y que rápidamente me va a producir anoxia y el lechón va a nacer con poco oxígeno, con deficiencia de oxígeno. Podemos tener algún útero grande, muy relajado, hembras muy viejas. Bueno, no quiero tampoco entrar en demasiado detalle en estos procesos, pero es para asesorarse con el colega veterinario y que le indique qué estamos haciendo mal. Algún lechón que pueda venir de espalda, acomodarlo y retirarlo. Algunas formas de sujetar a los lechones por el hocico, por las patitas, cómo se sujeta y cómo se saca. Y obviamente después de la intervención, primero la intervención totalmente aséptica, con yodo, con vaselina, suave, con suavidad. Muchas veces encontramos hembras que se lastimaron mucho en ese proceso. Y obviamente después el uso de antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos. Bien, para lograr tener una camada con lechones sanos y muy fuertes. Bien, es muy importante en este proceso que el lechón no recupere temperatura solo, que nosotros sequemos al lechón. Ahí en esa foto hay por ahí lechones de varias camadas, usar una tiza, acá en este caso este lechoncito está identificado de rojo, utilizar cajones que son muy baratos, que se hacen con nada, una lámpara, tener todos los materiales en condiciones de desinfección, tener todos los materiales a mano, usar guantes, todo para que ese lechón recupere temperatura de esta forma artificial, con polvos secantes, que hoy en día hay un montón en la industria, en el comercio, polvos secantes astringentes que son muy buenos, para que el lechón recupere temperatura y cuando lo pongamos a mamar, ya no tenga que perder eficiencia generando calor o secándose. Las fuentes de calor es un gran tema. Muchas veces vamos a las granjas y encontramos distintas cosas que las vamos a tratar de mostrar ahora. Pero la fuente de calor, el lechoncito bien seco, una vez que está bien calentito, lo pongo a tomar calostro. Distintas fotos de distintas formas de generar calor, ¿sí? Con su nidito. Acá tenemos algunas fotos con los nidos bien
atemperados, la hembra tranquila, todos han mamado y están durmiendo, confortablemente. ¿Por qué esto? Bueno, esta curva también todo el mundo la conoce, la curva de termoneutralidad de un cerdo, cuando el cerdo es muy chiquitito, muy pequeño y nace, necesita alta temperatura para no depender de la temperatura propia, sino que la temperatura externa que le debemos dar es de 34 a 36 grados. Y lo mismo sucede al momento del destete. Ahí hay que trabajar bien con la temperatura. Bien. Atado y desinfectado el ombligo, como les dije recién, el proceso de atar y desinfectar el ombligo es muy importante. A veces lo consideramos como algo secundario, como algo hecho sin conciencia, y resulta que después en las maternidades encontramos muchos lechones con poliartritis, con infecciones secundarias, con un montón de problemas que después terminan en mortalidad. Bien. El otro punto que hemos trabajado mucho con el equipo de la facultad es en el calostrado, ¿sí? Esto da también para una charla entera. He acompañado a Alejandro en un libro que de su autoría de calostrado, en la cual se expresa un montón de cosas que hemos trabajado. Pero básicamente yo quiero la parte práctica. Voy a las granjas y saco fotos de gente, de cerdos, continuamente y las uso en mi presentación. Acá hay un ejemplo de un calostrador, un cajoncito de calostrado, podemos poner el nombre que quieran, muy sencillo, muy barato, que realmente nos da mucha eficiencia. Fuente de calor, la camadita que llamamos, los lechones que nacieron primero, los más grandes, encerraditos 40, 50 minutos, siempre con la fuente de calor, mientras que el resto de la camada calostrando, en lo posible de su madre, y aprovechando las primeras horas de vida, las primeras 6 o 8 horas de vida, son fundamentales para que este proceso tenga resultado. Después ya es medio tarde. Muchas veces vamos a la granja y donde está una cerda pariendo y no hay nadie atendiendo a esa cerda, no hay nadie atendiendo a la camada, porque están ocupados en otras tareas, que pueden ser igual de importantes, hasta más importantes, pero esta tarea no tiene tiempo en el reloj. Esta tarea, si yo no lo hice en las primeras horas de vida, ya llegué tarde. Las vellosidades intestinales cambiaron su conformación y el calostro que toman no cumple su función. Entonces, me he dedicado a eso, a sacar fotos de distintos cajones, tomar temperatura de los nidos con un termómetro digital, como les contaba, todo tipo de cajoncitos para calostrar, una madera aglomerada, una bolsita de alimento como alfombrita, en este caso pisos viejos, haciendo el nido, o sea, no hay excusa para tener un cajón de calostrado y no hacer bien el proceso. No hay ningún tipo de excusa. ¿Por qué ponemos tanta importancia en esto? Bueno, como decíamos, que da para todo un tema, pero a forma de ser breve, acá tenemos una curva de calostrado donde tenemos un lechón en una camada que calostró bastante poco, y ya a partir de los 20, 21 días, 28 días, ya no hay anticuerpos en sangre, y acá tenemos una camada en gris, en donde vemos que los anticuerpos maternales continúan por mucho más tiempo. Casi toda la recría nos cubre los anticuerpos maternales, en donde le damos tiempo al lechón para que genere su propia inmunidad hacia las enfermedades que queremos combatir. Muchas veces le damos vacunas a las madres a los 90 días de gestación para lograr que tengan una buena calidad y cantidad de anticuerpos, y resulta que después el trabajo de calostrado no lo hacemos correctamente. Bien, entonces, las primeras horas de vida, por todo lo que acabo de decir, por la temperatura, por el calostro, por la tensión del parto, son fundamentales para la sobrevida del lechón. No vayamos a buscar el problema a los 10, 15 días de lactancia, porque el problema estuvo el día del parto. Bien, entonces un esquema también sacado de un libro bastante viejo, en el cual muchos de nosotros hemos estudiado, en donde tenemos un esquema donde tenemos una fuente de calor correcta, una fuente de calor demasiado excesiva, acá hace frío, en esta hay corrientes de aire, por lo tanto el lechón orina o ensucia el lugar donde duerme. Y esto puede decir, esto está en los libros nada más, no, esto está en la realidad. Esto es la realidad, es la misma maternidad que les mostré hoy. En esta hay un foco de demasiado calor, los lechones están fuera de la manta térmica, y en esta está el foco quemado. Está puesto para que el encargado no lo rete, pero en realidad el foco no funciona, está apagado, los lechones tienen frío y mañana tienen diarrea.
En este caso, esta granja no tiene manta térmica, es más rústica, más sencilla que la anterior, y fíjense, una goma, una goma de tractor, de camión, de alguna cinta transportadora, con un foco de calor y los lechones perfectamente con su fuente de calor. Otro invento de una empresa plástica, con su nidito, que perfectamente cumple la función. Y de vuelta a la primera foto, ¿sí? Esta chica en la maternidad no tenía ninguno de los recursos anteriores y sin embargo esa foto es para sacarse el sombrero. Bien, no sé, Rodrigo, cómo vamos hasta acá, si querés que tenés preguntas hasta acá, querés que hagamos algún tipo de pausa, acá vendría otra parte que sería el puerperio y continuar, digamos, con la hembra podestete. Gracias, Fabián. Si quieres, tengo unas pocas preguntas de aquí, podemos, creo que son las inquietudes que hemos tenido ya con la audiencia que tenemos en este momento. Si quieres podemos contestar un par de preguntas, seguimos así, también descansas un poquito, tomas agua y seguimos en camino. Buenas tardes, ¿hasta cuántos partos es ideal tener una cerda para ser emplazada? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Esa respuesta por ahí siempre la estamos debatiendo, ¿no? Ahí de vuelta cobra mayor importancia los registros. Hay hembras que pueden estar en la granja 6, 7, 8 partos y hay hembras que pueden estar 3 o 4 partos. Para eso existen los registros, para eso los programas nos dan un ranking de productividad y yo tengo que trabajar continuamente con eso. Y no solo con eso, tengo que agarrar esa ficha clínica de la hembra, que puede ser a mano, puede ser hecha en un papel, hecha de cualquier manera, obviamente mejor los sistemas de gestión. Tengo que agarrar esa ficha, irme a la maternidad o irme a la gestación y corroborar que lo que me dice la ficha está de acuerdo o no con la hembra, porque por ahí la hembra la puedo descartar por otra causa. Normalmente lo que encontramos en las granjas es que tenemos mucho descarte por problemas que no son reproductivos, ¿sí? Por ejemplo, problemas de pata, problemas en este caso de tetas, de mastitis. Por lo tanto, hay que corroborar la información que tenemos en la ficha con la información que vemos presencial. Pero básicamente no hay una edad de eliminación. Normalmente uno tiene que agarrar su programa de gestión y ver dónde su curva de paridad empieza a tener menos lechones nacidos vivos o menos destetados, y ahí tomo la decisión. Pero no hay una indicación concreta. Yo te podría decir, si querés, al que hizo la pregunta, el 6º, 7º, 8º parto. La realidad es que puede haber hembras de 8, 9 partos, 10 partos en la granja que se desenvuelven perfectamente y hembras que al 3º o 4º parto debería tomar la decisión de descartarla. Perfecto. Si el lechón no tiene fuerza para succionar el calostro, ¿es bueno ordeñar a la cerda? ¿Cuánto de calostro le tendría que brindar al lechón? Bien. Nosotros hemos pasado por todas esas pruebas, ¿no? Y siempre decimos en el equipo de trabajo que la mejor forma de que tome el lechón calostro es por su propio medio. Lo que preguntan es correcto, se puede ordeñar calostro, se puede congelar, pero siempre la recomendación es que hagamos cosas sencillas, hagamos cosas que se puedan aplicar. Cuando yo quiero empezar a inventar cosas que después no puedo llevar a la realidad o no puedo llevar al trabajo diario de la granja, empiezo a complicarla, porque el empleado se confunde. Le estoy diciendo, congelá calostro y dale calostro a los lechones, y resulta que el lechón que nació normalmente no lo estoy pudiendo atender. Entonces, sí se puede hacer, hay que tener un banco de calostro pequeño a mano para darle a algún lechón, pero yo le digo, si esa tarea les va a quitar tarea para hacer las cosas bien hechas y prolijas, le diría que no se involucre en ese tema, sino que haga las cosas bien y bien prolijas, las comunes de hacer en la granja y durante el parto. Perfecto, Fabián. ¿Cuál es el factor que más induce la reabsorción embrionaria y hasta qué día ocurre? Yo diría que no hay un factor primordial que lo podamos clasificar de esa manera. Yo creo que obviamente ocurre después que se implantan, entre el día 8º al día 13 se implantan, y ocurre por ahí generalmente por movimiento, por estrés, por peleas, en aquellas donde no tenemos, por eso los que tenemos jaula de gestación, por lo menos hasta los 40 días defendemos el tema de la jaula, donde la hembra está tranquila, come, no hay peleas, no hay una hembra en celo que monta a la otra hembra. Entonces, hasta el día 35 o 40 que confirmamos preñez,
es muy importante tener cuidado con la alimentación, más que nada micotoxinas y todos los problemas nutricionales, con las peleas, pero básicamente, o sea, con el estrés que puede producir la cerda. Obviamente el dolor, porque a veces vemos aborto. Cuando vemos aborto, es fácil porque lo estamos viendo, es tangible, pero muchas veces el aborto es la punta del iceberg que no estamos viendo que hay resolución embrionaria. Perfecto. ¿Tú recomiendas el uso de oxitocina en ciertos casos? Bueno, el doctor Sorasi podría hablar capaz que media hora de esto porque lo hemos hecho, lo hemos hablado, lo hemos estudiado. Lo mismo, el uso de oxitocina o derivados, al igual que lo que dije la inducción, es un tema bastante delicado. Queda en manos de cada granja, de cada técnico, de cada veterinario trabajar con su equipo de trabajo y decidir en qué momento usar o no usar oxitóxicos, ¿sí? Porque puedo generar una mejora como puedo mejorar un problema, ¿sí? Yo puedo lograr que estos lechones nazcan demasiados lechones asfixiados y ahí estoy teniendo un problema, ¿sí? De vuelta, es una herramienta, úsenla criteriosamente cuando ustedes crean que la tienen que usar en dosis muy pequeñas, en dosis de 0,2 a 0,3 mililitros varias veces, o sea, la dosis máxima 1 mililitro, usarlo muy como ayuda, como herramienta al momento de manejar el parto. El mejor proceso o la mejor liberación de oxitocina se logra, como en la foto que vimos antes, con masajeo en la ubre, tranquilizando a la hembra, dando la vuelta del otro lado, recién como segunda, tercera o cuarta opción, usar oxitocina. Perfecto, vamos con una más y creo que podemos seguir, Fabián, y después contestamos el resto. ¿Qué resultados consideras a partir del banco de calostro en lechones quedados o no viables? Gracias, Fabián. Luciana Labat. Bueno, Luciana es una ex alumna. Sí, sí. Yo creo que de vuelta lo mismo, no hemos tenido grandes resultados trabajando con el lechón hipotrofo, con el lechón quedado. Yo creo que mientras que sea viable y sea vital, que se le rebusque y que va a llegar seguramente a buen término. No creo que hay que invertir demasiado tiempo en esas tareas que nos quitan tiempo para las tareas principales. Y los resultados no son muy favorables. Perfecto. Para seguir la conferencia, solo un mensaje de Matías Copelio. Querido Fabián, como siempre, excelentes tus presentaciones. Bueno, muchas gracias. Adelante, Matías. Fabián, sigue con la presentación, por favor. Bueno, yendo nuevamente a otras cosas que vemos en la granja y otros problemas que encontramos, ¿sí? Recién cuando una persona en la audiencia, Rodrigo, hizo la pregunta de cuánto tiempo dura una hembra, muchas veces castigamos a la hembra por tareas que nosotros no hacemos bien. Y acá me voy a referir al puerperio. Puse alguna foto y trabajé un poco con esto también, buscando datos de los clientes y datos de las granjas, de los programas de gestión, y voy a tratar de demostrarles que muchas veces el error lo cometemos nosotros, ¿sí? Entonces, el puerperio, hay muchos trabajos, espero que estén en la audiencia la doctora Sara Williams, de la Facultad de Ciencias de La Plata. Hemos aprendido muchos de Sara y siempre estamos acompañándola. Ella ha escrito un libro y muchas de las cosas que en Argentina hacemos en la parte reproductiva hemos aprendido también de Sara. Este es un libro bastante antiguo, en donde se hizo un trabajo de pesar los úteros, ¿sí? En hembras que se sacrificaban o se morían, pesar el útero a partir del día del parto hasta el día, como dice la gráfica, hasta el final, hasta el día 62. Acá esto nos demuestra, igual que la gráfica que voy a mostrar a continuación, que el útero todavía no se recuperó, ¿sí? Que hasta el día 21 o 28 de lactancia ese útero no está recuperado. Los que somos un poco grandes de edad, hemos pasado por la época que las empresas nos hacían destetar a los 14 días. Y la verdad que nos decían, ¿no? Porque así ustedes tienen más días por hembra por año, qué sé yo. Resulta que manejar esa hembra con 14 días de lactancia era un trabajo de titanes. Era muy difícil, no teníamos buenos resultados reproductivos, el parto posterior era un problema. Así que salimos de esa moda hace muchos años atrás y volvimos a destetar 21 días. Y si podría aconsejar, destetemos a los 24 a los 28 días. Pero bueno, yendo a los 21 días, que es el día más común,
Esa gráfica, como estas gráficas, nos demuestran que el útero todavía hasta los días 17, 18, 20, no se recupera de su tamaño, ¿sí? Por lo tanto, esa hembra yo la puedo destetar la camada, y lo que sucede es un poco lo que está en esta gráfica. Me puse a buscar esto y encontré 3 años seguidos de una granja, que también asisto, que es muy buena granja, muy bien atendida por una colega en la provincia de Buenos Aires, y vemos una gráfica donde hay distintas edades de parto, ¿sí? Como se ve arriba, graficado mensualmente, en 3 años, y vemos que es dispar, que es lógico. Hay épocas de mejor proceso en el parto, o mejor tasa de parto, épocas que por ahí tenemos problemas al parto, y es lógico que esto pase. Esto es una curva muy normal en la granja. Si esa curva es normal, y miramos abajo, en el gráfico de abajo, donde vemos que el 10,32% de las hembras se destetaron con 18 días o menos, o vemos que otro 25% se destetaron hembras de 19, 20 días, es lógico que estas hembras tengan un problema, ya sea en tasa de parto o en nacidos vivos. Entonces yo diría que una pequeña regla dentro de las granjas es: no puedo servir una hembra que tenga menos de 20 días de lactancia. ¿Sí? Sería como una regla, nosotros lo estamos implementando con un muy buen resultado. La planilla dice la edad de lactancia, y la hembra que tiene menos de 20 días no la sirvo. Y algunos me dirán, ¿y cómo llego a la cuota de monta? Y bueno, queridos amigos, tenemos que trabajar teniendo mucha cachorra, mucha primeriza preparada, que me cubra esa cuota de monta. Para cumplimentar lo que hablamos al principio, yo quiero llegar a mi cuota de monta concreta, pero tengo que llegar con una cuota de monta eficiente. De nada sirve llegar a los 20, a los 40 servicios semanales si yo lo hice con hembras que no estaban preparadas. Entonces, otra regla de oro es: respetemos todo esto, porque si no, el resultado obviamente es malo. Y ahí, Rodrigo, es lo que hacemos después. Descartamos una hembra por problema reproductivo. Resulta que el problema lo tuvimos nosotros, que esa hembra la servimos todas las veces con 16 días de lactancia. Otro punto a considerar: cada vez más tenemos hembras hiperprolíficas en las granjas de excelente genética, y lo que sucede es que las solemos manejar un poco gordas. Las empresas de nutrición, como la empresa de genética, nos recomiendan tener una hembra en un estado 2 a 3, 2,5, y solemos corrernos hacia la derecha, tener hembras demasiado gordas. Esto genera un gasto de alimento, de gusto en las hembras, porque las vemos que siempre tienen hambre, nos da no sé qué, que estén estresadas por la comida, pero tenemos que ajustar muy bien los kilos. No quiero hablar de kilos, sino que hay que hablar de kilos calorías que entrego, pero tener una hembra en condiciones un poco más flacas de lo que solemos tenerlas en la granja. Para hablar de alimentación y gestación, vuelvo a repetir: respetar el estado corporal, y Alejandro nos ha enseñado, una vez más, en el equipo de trabajo, hemos mucho trabajo de investigación, con algunas de las alumnas haciendo sus tesis doctorales también, que hemos trabajado en placenta. Como dice Alejandro, el órgano olvidado es este que está acá, ¿sí? Esta es una hermosa placenta, una placenta con muchísimo color, con tonalidad, con todos los vasos sanguíneos bien irrigados, y solemos encontrar placentas que son realmente lamentables. Esa placenta buena estuvo acompañada, que acá se ve el hilito, un trabajo de varios alumnos y como dije, varios doctorandos. En placenta hemos medido cantidad de lechones al nacimiento y correlacionado la placenta con el peso al nacimiento y la vitalidad del lechón. Y realmente hay una correspondencia directa y tenemos que trabajar en eso. Por lo tanto, lo que hemos encontrado y lo que vemos que hacemos en la granja es que nosotros alimentamos según la edad de gestación. Le damos de comer, por decir algo, 2,5 kilos, 3 kilos, 9.000 o 6.000, 7.000 megacalorías por día por hembra. Después a los 85, 90 días aumentamos para que el lechón crezca, ¿sí? Porque decimos, bueno, esta curva de aumento de peso del lechón la respetamos con la comida. Otra vez, cuando yo estudiaba, hace mucho tiempo ya, hacíamos 2 gestaciones. Una gestación 1, respetando cierta característica de esa nutrición, y una gestación 2. Por comodidad, por hacer las cosas más sencillas en la granja, hemos dejado de hacerlo, y yo creo que hoy la hembra hiperprolífica nos está pidiendo: muchachos, revisen de vuelta cómo están alimentando a la cerda, porque la placenta no se está desarrollando, no tenemos buen peso de nacimiento, ni tampoco buena vitalidad. Por lo tanto, nosotros hemos hecho muchos trabajos también en donde tratamos de que
ese periodo de formación de placenta lo estemos atendiendo, ¿sí? Así que volvamos a hablar con el nutricionista, discutamos de vuelta cómo estamos alimentando a la cerda, no en cantidad, sino en calidad, y después evaluemos el peso al nacimiento. Y ahí nos va a demostrar que estamos haciendo la cosa bien. Si yo tengo cerdo con bajo peso al nacimiento, es obvio que voy a tener mortandad elevada en la maternidad. Bien, en la lactancia tampoco demasiado para decir, simplemente que una vez que el lechón tomó calostro, no querramos inventar, no agreguemos comidas, sustitutos lácteos y montones de cosas que tratamos de inventar con camadas normales de 13, 14 lechones, que las hembras tienen 13, 14 tetas, tenemos que lograr que la cerda alimente al lechón, ¿sí? Hay distintas formas de comederos, hay camadas más numerosas, menos numerosas, pero usemos la tecnología que hay en el tema de alimentar a la cerda en forma automática, trabajemos en que la hembra se pare, que coma varias veces por día, que coma a la noche, la cerda come de las 8, 9, 10 de la noche hasta el otro día a la mañana, come su gran cantidad de volumen en comida, trabajemos para que eso se logre. No querramos inventar comidas extras ni cosas medias raras. Por lo tanto, la recomendación en todo lo que es nutrición es consultar y trabajar con el nutricionista. El nutricionista es un aliado de la granja, debe recorrer la granja con nosotros todos los meses, nos debe revisar las fórmulas, costo-beneficio de usar o no una dieta, y nos debe acompañar en todo el proceso. Las pautas de alimentación de maternidad las tenemos que trabajar en el equipo de trabajo, medir consumo de alimento y medir consumo de agua. Encontramos mucha deficiencia, estamos trabajando mucho con el tema de agua, calidad de agua, físico-química, bacteriológica, volumen de agua, presión de los chupetes. Hay muchísimo para trabajar acá y como ya hemos escuchado muchas veces, si no medimos, no podemos corregir. Lo que no se mide no se sabe. Si no medimos, no podemos corregir. Estamos hablando de cosas sencillas. Medir consumo de alimento, medir consumo de agua. Y por lo tanto, lograr una teta bien llena de leche que nos alimenta a los lechones. Bien. Ya vamos bien, vamos avanzando bastante. Espero que no los esté aburriendo. Vamos a una parte de diseño de alojamiento, algunas fotos de distinto tipo que fue juntando en la época, desde que era estudiante ahora, siempre voy juntando fotos. La misma maternidad, una maternidad hermosa, los lechones desparramados, con fuente de calor, y la misma maternidad de al lado, mojada, con la luz apagada, como vimos hoy, con cuestiones que después nos cocinan de rea. Una maternidad muy económica, muy barata, pero funcionando perfectamente. Una jaula de parto, una lactancia que lo hablábamos con los chicos preparando esta reunión, hablábamos con los colegas, con Jacobo, con Rodrigo, y yo les decía, la ventaja del sistema aire libre es que es móvil, por eso me estoy remitiendo a estas fotos. La ventaja del sistema aire libre es que la paridera la puedo correr y yo hago el vacío sanitario. Si yo tengo el sistema aire libre, que la gran ventaja es mover la paridera, no la puedo confinar, no la puedo clavar y no la puedo dejar fija. La gran ventaja es respetar que yo la jaula de parto la pueda correr. Y si no, la tengo que lavar y desinfectar. Distintas fotos de distintas jaulas, de distintas posiciones. La cerda siempre está atenta a los depredadores, ubicada de esa manera, y esto funciona como una forma de que no aplasten lechones. Y si no, tenemos que ir a una paridera confinada, en donde podemos lavar y desinfectar. Bien. Obviamente con jaulas antiaplaste, con comedero, con otras condiciones de trabajo. Muchas veces creemos que estamos, perdón que vuelva para atrás, pero quiero ir a esto, muchas veces creemos que estamos en esta situación y nunca podemos llegar a la otra. Muchas veces una paridera esta tiene un costo bastante elevado y la mortandad que tiene esta paridera justifica que yo pueda hacer una pequeña sala de parto, aunque sea, estoy pensando ahora en pequeños productores, una sala con 3 o 4 jaulas de parto, como las que estoy mostrando, y después saco a las hembras a la lactancia posterior en una paridera de esta. Con una inversión pequeña, en alguna sala, en algún lugar que yo tenga, lo puedo adaptar a una paridera confinada y sacar la camada a una lactancia al aire libre. Eso es una gran solución, lo hemos hecho con muchos productores de acá de Tandil. Brevemente, el plan sanitario, que acá lo que voy a hacer hincapié es que a veces los profesionales
le hacemos caso a los operarios o a los dueños para que se queden contentos. Y la verdad que hemos estudiado bastante y hay cosas que no se pueden cambiar. Como dije hoy, el primer día lo que hay que hacer es atender parto y calostrar lechones. No hay que descolmillar, no hay que dar hierro. El primer día, vuelvo a repetirlo, lo dejo subrayado, hay que atender el parto y lograr que los lechones calostren. Corte y desinfección del cordón, obviamente, y espero, tengo tiempo, 48, 72 horas para hacer el resto de las tareas. Ustedes imagínense, como hablamos muchas veces, en Ecuador como acá en Argentina y el resto de Latinoamérica nos gusta mucho comer asado, comer carne asada. Imagínense ir a un asado de los amigos ahora cuando se levanten las cuarentenas, ir a comer un asado y previamente esa tarde me tocó ir al dentista. Seguramente coma un 30% de lo que hubiera comido si no fui al dentista. Entonces, esto mismo, si yo mi objetivo es que el lechón tome calostro, las primeras horas de vida, hay algunas granjas donde se le ocurre ponerse a descolmillar, ponerse a cortar cola o a darle hierro, donde es un proceso doloroso, donde los lechones gritan, donde hay chanchas o cerdas al lado pariendo, y sin embargo yo estoy haciendo una tarea que puede esperar. ¿Sí? Eso es muy importante y lo quería detallar. Un ejemplo de lo que hemos aprendido es el coccidiostato. Muchas veces al primer día, al tercer día, porque es fácil, porque es cómodo, le damos coccidiostato. Todos hemos aprendido, los que somos veterinarios, de que los coccidios tienen un proceso y yo lo doy antes del 5.º día, no lo agarro al coccidio en el estado que yo lo pueda matar con un coccidiostato. Por lo tanto, si lo estoy dando muy anticipadamente, quiere decir que no tengo coccidiostato. Por lo tanto, no necesito dar. ¿Sí? Si yo tengo problemas de diarrea de coccidio, tengo que mirar muy bien qué momento darlo. ¿Sí? Y obviamente el coccidio es un fiel ejemplo de que no estoy haciendo una higiene correcta. Y si tengo la necesidad de dar coccidiostato, démoslo al 4.º, 5.º día y no nos anticipemos con eso. Si lo estamos haciendo y tenemos buen resultado, seguramente es porque estamos haciendo un buen manejo de vacío sanitario y desinfección. Los que capan quirúrgicamente lo harán a los 10 días, tatuaje, y empezar a ofrecer a aquellos que lo hacen un alimento de fase 0 ya al pie de la madre entre los 10 y 14 días de vida. Y obviamente no olvidarse de la vacuna de parvolepto o alguna otra vacuna que le demos en la maternidad, la vacunación de la madre. Bien, tener ayudas para que el proceso de atado, desinfección, de corte de cola sea adecuado, tener todas las herramientas, disponer de equipamiento sencillo. Esto está hecho en la granja, que está la foto, este carrito está hecho ahí. He visto carritos de supermercados muy bien equipados. Algo sencillo, pero tener facilidad en los procesos. Bueno, la castración quirúrgica, los que no hacen inmunocastración. Y ya para ir terminando y esperando que les haya sido muy útil la presentación, algunos consejos. ¿Sí? Volviendo a remarcar, una buena planificación. Si nosotros como veterinarios, como gerentes de granja, como encargados de granja, como productores, no planificamos, estamos equivocados. No podemos trabajar sin una planificación. Lo hacemos en cualquier aspecto de la vida. Imagínense en el aspecto que nos da de comer, en el aspecto que nos genera trabajo y nos genera rédito. Entonces, primero que nada, tenemos que planificar y después ir acompañando esa planificación, como dijimos hoy, si vamos llegando en periodos cortitos a esos objetivos planificados. Perdón. Uso de registros para identificar los problemas. Como dijimos, si no sabemos lo que está sucediendo, si no tenemos registros, no podemos identificar correctamente los problemas. Estamos con el masomenómetro, estamos más o menos diciendo que puede ser eso. ¿Sí? Usar registros para identificar los problemas. A partir de esos registros, vamos a ver qué otra forma de trabajar podemos tener para que esos problemas se corrijan. Comprender y maximizar el papel que está cumpliendo la hembra, como hablamos en el proceso del parto. Vuelvo a recurrir a todas las madres que conocen muy bien lo que es parir y que saben que es un proceso doloroso y seguramente me estarán dando la razón en este momento. El diseño y alojamiento de la sala de parto. Por tener una sala de parto no significa que ya el objetivo está cumplido. Tiene que estar la sala de parto y tiene que estar bien atendida con todas las condiciones, si no, el resultado no es el correcto. Manejar el parto, atender el parto y calostrado. Acá de vuelta,
es el único momento que yo puedo hacer algo que es gratis y que me va a repercutir en toda la vida del animal. El momento del parto, secar el lechón, atender el parto y que los lechones calostren. Buscar con mis colegas, con mis asesores, una buena viabilidad del lechón, una buena nutrición, todo lo que hablamos de nutrición en gestación y placenta. Nutrición, obviamente, y como objetivo, como dije, me gusta cerrar siempre teniendo objetivos claros. A veces nosotros a la gente no le bajamos objetivos muy claros. El objetivo muy claro de esta parte de esta charla que dijimos hoy, nosotros tenemos que pensar en destetar un lechón pesado y sano para la etapa que sigue. Si yo le mando a la recría, al engorde, un lechón enfermo, un lechón con poliartritis, con diarrea, con deficiencias en el crecimiento, la recría no puede subsanar el problema previo. Y el segundo objetivo, tengo que destetar hembras en buen estado corporal y aptas reproductivamente para el próximo ciclo. Esto es un ciclo, puede ser un ciclo virtuoso o un ciclo vicioso. Si yo a la hembra en cada parto la exijo de determinada manera, que es muy, muy exigente para ella, valga la redundancia, va a pasar lo que nos hicieron en la pregunta, Rodrigo, es que rápidamente tenemos que descartar la hembra. Y lo que nosotros buscamos es que la hembra esté en la granja muchos partos para que se amortice, para que nos produzca muchos lechones en su vida útil. No pensemos en los partos o los destetados en un solo año. Pensemos en la vida útil de la hembra. Y esto se hace desde el manejo de la primeriza hasta el manejo en la gestación, hasta el manejo durante el parto. Entonces, lechones sanos y hembras destetadas. Así que bueno, de mi parte espero haber cumplido con los tiempos. Sé que esta metodología es bastante tirana con los tiempos y la gente no puede estar tanto tiempo atendiendo una presentación. Así que por el lado de los tiempos espero haber cumplido. Espero haber dejado algunas inquietudes para trabajar. Era mi objetivo, dejar inquietudes nada más. Y bueno, esperamos las consultas y las preguntas, Rodrigo, si te parece bien. Muchas gracias, Fabián, por la excelente conferencia. Realmente ha sido un placer el escucharte. Creo que ha sido muy buena tu conferencia. Va a ser útil para toda la audiencia. Tenemos un montón de preguntas, de inquietudes que vamos a tratar de ir contestando poco a poco. Y obviamente, otra vez, gracias y vamos a alegría a ver si empezamos en un segundito con las preguntas. Bueno, entonces, si iniciamos, Jacobo, con alguna de las preguntas que tienes tú. Claro que sí. Primero, darte las gracias, Fabián, por la magistral charla que nos acabas de dar. Creo que a cada uno cada vez nos gustan más los cerditos. Tengo una consulta. ¿Cuál es la mejor forma de conservar calostro para las cerdas? Bueno, también agradecerte a vos, Jacobo, y a todo el equipo una vez más porque me han ayudado con todo esto. Y conservar el calostro, ¿no? El calostro se saca, o sea, a ver, de vuelta, el mejor calostro es el que el lechón puede obtener de su propia madre. ¿Sí? Eso es regla número 1. El mejor calostro, las primeras 6 horas de vida, el propio lechón obtenida de su propia madre. ¿Sí? Si yo congelo calostro, obtengo el calostro por ordeñe de la madre de las primeras horas, que sea calostro, no leche. Las primeras horas son más ricas, digamos, más adaptadas. Después ya de a poco la glándula mamaria va transformando el calostro en leche. Así que la primera hora de vida, y hago un pequeño banco de calostro que lo guardo en un freezer, en un congelador, y lo voy a dar atemperado, algunas camaditas o algunos lechones que realmente lo necesiten. Pero vuelvo a repetir, si esa situación hace que la próxima camada o la camada que está pariendo la estoy atendiendo mal, yo le diría que la orden tiene que ser dejar de dar calostro artificial o dejar de dar calostro congelado y abocate
atender esta camada que están haciendo ahora. Muchas gracias. Fabián, tu opinión sobre destetes hiperprecoz 5 días en hembras hiperprofílica genética danesa. ¿Alguna experiencia? Gracias. No tengo mucha experiencia. Yo veo que las empresas, seguramente algunos muchachos del auditorio están trabajando con esas genéticas. Conozco algunas granjas, algunos alumnos que están trabajando con hembras de mucha prolificidad, y obviamente ahí se quedan sin tetas, están trabajando con sustituto lácteo, están trabajando con cría artificial. Yo personalmente no tengo mucha experiencia. Yo digo que hasta 14, 15 lechones las hembras los pueden criar. Tenemos que trabajar con eso. Algo que hemos hecho en granjas donde tenemos muchos destetados es empezar a trabajar en elegir las hembras por calidad y por cantidad de tetas, ¿sí? Miramos cuántas tetas tienen. A ver, sería todo para una charla hablar de lactancia, ¿no? Calidad de teta, calidad de pezón, desde la primeriza y obviamente la hembra adulta. Pero cuando yo les dije recién, agarremos los registros, vayamos a la gestación o a la maternidad, podemos hacer un trabajo muy importante, Rodrigo, con selección por calidad de teta, por calidad de ubre, por lechón destetado. O sea, mi problema ahora cambia y por ahí la prioridad en la selección va a ser lechones destetados por cerda. Entonces yo voy a agarrar la información que tengo, voy a ver las hembras que mejor destetan y voy a ir a trabajar mirando si hay mastitis, mirando si hay tetas ciegas, tetas lastimadas. Hay muchas hembras que se lastiman los pezones durante la lactancia, y obviamente esa hembra, ese pezón está anulado y no me puede producir leche. Yo abocaría el trabajo a eso. Yo antes de llegar, me parece a mí, antes de llegar a ese proceso, ojalá en algún momento tengamos todas hembras que tengan 16, 17 lechones y tenemos que llegar a esa circunstancia, pero todavía somos una gran cantidad de productores que tenemos 13 destetados, 12, 12 y medio, 13 destetados. Por lo tanto, hay mucha teta todavía para saber cuidar y para saber utilizar. O sea que si yo tengo esa problemática, tendré que empezar a trabajar con sustitutos lácteos o crianza artificial. Yo no tengo mucha experiencia, Rodrigo. Gracias, Fabián. ¿Con qué frecuencia se presenta partos con distocia? Si yo hago las cosas bien en la granja, respetando la edad, el peso y 2 o 3 celos de la cachorra, casi nada, casi nada. Si yo estoy teniendo problemas de distocia, tengo que volver a agarrar el ABC, que decimos nosotros en el libro, el manual de producción porcina, y revisar que estamos haciendo las cosas mal. A veces los alumnos me preguntan, o yo me toca dar clases en algunas materias como obstetricia, y le digo, no, casi los veterinarios que hacemos producción porcina no hacemos cesárea. Es más, el dolor de cabeza más grande que nos puede pasar es tener que hacer cesárea. La cerda es muy complicada para atenderla en una cesárea, pero gracias a Dios no tenemos que hacer cesárea porque hicimos todo el proceso correcto. Así que no hay grandes problemas respecto a eso. Algún lechón trabado, algún lechón que es grande de tamaño, algún lechón que vino al revés, como mostré, sí puede aparecer en un porcentaje bajo. Y bueno, primero todas las maniobras que nombré, que no me pude detallar, pero todas las maniobras externas de acompañamiento, y después recién tratar de palpar a ver si tengo que acomodar algo sin invadir tanto el cuello uterino. Pero no debería haber mucho problema. Perfecto. Cachorra te refieres primeriza, ¿no es cierto? Primeriza, sí. Gracias por la aclaración. Sí, sí. Ok, Jacobo, por favor. Claro que sí. Aquí nos preguntan, ¿cuántos kilos debe pesar un lechón al destete? ¿Y a los cuántos días es recomendable destetarse? ¿A los 21 o a los 28 días? Bien. Como te contaba, bueno, las preguntas, viste, que van desde destetar a los 5 días hasta los 28, así que tenemos una franja muy grande. Como te contaba, y no hay mejor aprendizaje que la experiencia propia, que es que cuando yo era bastante joven, en Argentina nos hacían destetar a los 14 días, toda una moda de congresos, charlas, de empresas de nutrición que nos decían, no, tenemos un alimento muy bueno para el lechón, y eso es verdad, pero la realidad es que después esa hembra
realmente tiene bastante problemas, como dije, el tema del puerperio y la próxima tasa de parto y los próximos nacidos vivos. Destetar cada vez más, si yo pudiera, lo más barato y lo mejor que hay es que el lechón esté con la madre, ¿sí? O sea, si yo puedo, destetaría 28 días. 24 días, 23, 24 días en los sistemas intensivos, si pudiéramos, lo que pasa que ahí nosotros hablamos de 21, de 28 en granjas de menos de 1000 madres. De más de 1000 madres que yo puedo destetar 2 veces a la semana, yo iría a 24 días. Me parece que es la edad óptima, donde ya la hembra no se me desgasta tanto, pero el lechón sale comiendo, muy preparado, inmunitariamente preparado. No me detuve a hablar de vacunación, pero también hay un montón de cosas para hablar y para corregir los procesos de la vacunación. Muchas veces por detectar tan anticipado y por hacerlo fácil, no lo que corresponde, lo que la biología dice, vacunamos los lechones al pie de la madre, vacunamos los lechones a los 14 días, y después encontramos problemas respiratorios o digestivos, y simplemente está en mirar a dónde yo tengo que aplicar un plan sanitario. Perfecto. Gracias, Fabián. ¿Cuál es la cantidad de personas, la relación de personas en la sala de cerdos de maternidad? La verdad que ese número no lo tengo muy claro. Nosotros hablamos, por lo menos en Argentina, dependiendo de la intensificación, de que un operario cada 60 madres es global, ¿no? Con animales. Yo creo que si por ahí la pregunta va a si es mucha tarea o poca tarea, sí, la maternidad es un lugar donde hay mucho trabajo normalmente, pero en el equipo de trabajo hay que tratar de organizar el equipo y hay que tratar de poner foco en cada una de las tareas. Muchas veces pasa que uno va a la granja el día jueves, ¿no? Por ejemplo, que hay destetes, o el día viernes, depende, pero el día jueves normalmente hay destetes. Resulta que ese mismo día hay muchos partos, ese mismo día quiero lavar la sala, ese mismo día cargo los animales a venta, ese mismo día llega maíz a la planta de alimento. Entonces, yo creo que hay mucho de organización y de gestión. Ahí de vuelta, cargo las tintas sobre mis colegas o sobre los asesores o sobre los encargados de granja o sobre los dueños de la granja, en decir, hay que planificar. El primer punto que yo dije, planificar. Si vos planificás, seguramente la cantidad de gente que tenés en la granja te alcanza. Yo estoy casi seguro que si hacemos un análisis granja por granja, la cantidad de gente que hay en las granjas alcanza, pero muchas veces hay falta de planificación. Hay días que no hay tantas tareas y hay días que estamos sobrecargados de tareas. Eso, la consecuencia de eso es que las tareas importantes se hacen no como uno quiere. Jacobo, por favor. Claro que sí. Aquí nos preguntan, si una cerda tiene 20 lechones, ¿qué tan recomendable es hacer grupos para lactancia? Y si es así, ¿cada qué tiempo entran los grupos? Bien, por ahí la pregunta va hacia el calostrado. Más o menos separar, o sea, después ya armo camadas, nodrizo y pongo todo, por ejemplo, con 13 o 14 lechones. Pero al momento del parto tiene 20 lechones, armo 2 grupos de 10 y 10, los dejo 40, 50 minutos en los cajoncitos que vimos en las fotos, los dejo 40, 50 minutos, hago otras tareas, vuelvo, saco esa camadita afuera, si quieren uso tiza o algo para identificar los animales que calostraron. La gente que está en maternidad lo sabe muy bien. Toco las pancitas, los lechones están llenitos, están gorditos, calostraron bien, se durmieron agarrados de la teta, los guardo de vuelta en el cajón y saco la otra camada. Es muy sencilla la tarea. Yo siempre le digo a mis alumnos o a los empleados de las granjas cuando voy a las granjas, si ustedes quieren saber mucho de cerdos, tómense tiempo de mirar cómo se comportan los animales. Tómense tiempo de ver cada cuánto ronronea la cerda, si se dice así, las empieza a llamar y cada cuánto mama, cada cuánto los lechones salen a dormir, cada cuánto vuelven a mamar. Si ustedes respetan eso, siguen más o menos las condiciones naturales, logran este trabajo. No es nada raro, es algo sencillo. Cada 40 50 minutos los lechones van a mamar y se van a dormir. Lo único que hago es dividir las camadas en 2, en este caso 10 y 10, que tomen bastante calostro. Al día siguiente, paren otras chanchas, paren otras cerdas. Si tengo mucha suerte, todas van a parir 20, creo que no. Algunas van a parir 10 o 12, ahí hago los movimientos de lechones y acomodo las camadas. ¿Qué ventajas y desventajas tendrías en la utilización de una madre nodriza? En el caso de que una madre haya muerto
y dejó 10 o 12 lechones. ¿Cuál es tu recomendación? No, se trabaja muy bien con la nodriza. Ahí yo considero que hay que trabajar mucho en lo que hablamos hoy, en el caso de la empatía, en el caso de tener un buen trato con el animal. Las genéticas han evolucionado hacia muy buena calidad de madre, hacia muy buena aptitud materna. Eso genéticamente ya está trabajado. Después depende de nosotros que en la granja tengamos empatía, tengamos buen trato con el animal. Si esa hembra es dócil, el 99% de las hembras adaptan otra camada. No les importa mucho, son los lechones de ella, de otro. Ellas son, la verdad, que nos tenemos que sacar el sombrero, las cerdas son espectaculares y adoptan tranquilamente otra camada. Pero a veces uno va a las granjas y las cerdas son muy nerviosas, muerden las jaulas, aplastan mucho. Bueno, ahí tenemos que ver qué estamos haciendo con el manejo de la hembra. Las genéticas creo que en esa parte han cumplido con su tarea. Hay hembras muy dóciles, con muy buena aptitud materna. Nosotros tenemos que saber aprovecharlo. La hembra nodriza se desenvuelve muy bien. Puede pasar que alguna me falla, la puedo volver a nodrizar. Pero la hembra, obviamente, hasta los 18 días, hasta los 28 días de lactancia, 30 días de lactancia, no puedo ponerle a una hembra que lacte 40 días porque se va a secar. Ni tampoco puedo poner más cantidad de lechones en donde no tenía las tetas ya desarrolladas. Si una hembra tenía 12 lechones, va a criar 12 lechones, no le puedo poner 14 o 15. Pero las únicas dos condiciones es eso, cuántos lechones tenía y que tampoco se exceda demasiado en la lactancia. Las nodrizas funcionan bárbaro, se puede trabajar perfectamente. Gracias, Fabián. Jacobo, por favor. Claro, aquí nos preguntan, ¿cuántos litros de agua necesita una cerda en maternidad para amamantar a los cerditos? Uy, es una pregunta muy importante porque no tuve tiempo de hablar, pero todo el tiempo lo estamos trabajando y pidiendo que se mida. Mandamos a evaluar análisis de agua de las granjas para ver la calidad. Y si yo les cuento a los que no saben la cantidad de agua que toma una cerda, no lo van a poder creer. Una cerda en lactancia es capaz de tomar hasta 60 litros de agua por día. Normalmente los cerdos toman 3 veces o 4 veces la cantidad de agua del alimento que consumen. O sea, una hembra en gestación que come 2,5, 3 kilos por día, toma 9, 10, 12 litros. ¿Sí? Obviamente, dependiendo de las condiciones de temperatura, si hace mucho calor, capaz que toma mucho más. Por lo tanto, agua a discreción. O sea, hoy en día no se concibe en ninguna granja de cerdos tener agua limitada, dar de tomar agua con un balde. Hoy están los chupetes y agua a discreción. Pero yo te garantizo que una hembra en maternidad toma más de 60 litros por día. Habría para hablar una charla entera de agua, de consumo de agua, de presión de los chupetes, de calidad de agua. Pero nada, presten atención, midan y si quieren hacer alguna consulta, háganlo a través del chat que lo vamos a ir respondiendo. Gracias. Veo que hay muchos temas para muchas charlas más, sí. Inclusive, y ojalá te tengamos el gusto de tenerte en AgroTraining en muchas charlas más, mi querido Fabián. Sigamos con las preguntas. Si en mi granja se maneja en bandas y el destete tengo que hacerlos sí o sí el mismo día, ¿existe algún manejo especial o alguna recomendación con cerdas que tengan una lactancia más corta? Sí, lamentablemente ahí empieza el tema de evaluar si me conviene perder días productivos o perder nacidos o eficiencia en la tasa de parto siguiente. Ahí entra en juego eso. O sea, cuando yo armo las bandas, que pueden ser semanales, pueden ser cada 3 semanas, y tengo esa hembra, yo lo que hago, lo que recomiendo es tratar de no tenerlas, obviamente, pero es muy difícil, de biología. Cuando la granja es más chica, es más difícil. Cuando la granja es más grande, por ahí se simplifica. Lo que yo recomiendo ahí es la hembra de menos de 17 días, no la sirvo. Yo me pierdo 4 días más 21, me pierdo 25 días, pero yo me estoy asegurando que esa hembra va a tener una vida útil más larga, van a nacer 2 lechones más, pero eso hay que analizarlo en cada granja. Si yo pongo en juego la tasa de parto, repeticiones de celo y menor nacidos vivos, tendría que hacer ese análisis. ¿Qué me conviene? ¿Tener eso o tener días improductivos? A ver, la realidad sería no tener nada de todo eso. Eso sería lo mejor. Pero a veces el tamaño de granja, estamos hablando para un auditorio muy grande, acá seguramente hay productores de 10, 15, 20 madres,
y productores que tienen 1000 cerdas. Entonces, es muy distinto en cada situación. Pero habría que analizar, o pierdo días productivos o pierdo nacidos vivos en la tanda siguiente y arriesgo mi tasa de parto. Jacobo, por favor. Claro. A ver, nos preguntan, cuando la marrana presenta anestro, ¿definitivamente pasa a descarte o hay alguna solución? Bien, ¿ves? No, estamos yendo por un montón de temas, Rodrigo, así que tenemos Sí. para rato, tenemos para varias charlas, sí, gracias a Dios, ojalá. Cuando tengo de vuelta lo mismo, dependiendo las cantidades, ¿no? Cuando tengo mucho problema de anestro, tengo que estar revisando la comida en lactancia, más que nada, cuánto comió la cerda en lactancia, por qué me está quedando el anestro. Uno cree que el flashing nutricional arranca el día del destete, pero ahí estamos equivocados. El flashing nutricional arranca a los 6-7 días de lactancia. Entonces, yo tengo mucha hembra en anestro, tengo que ir a revisar qué estoy dando de comer en la lactancia, qué calidad del alimento, qué cantidad están comiendo mis cerdas. Tengo que ir para atrás a los 6-7 días de lactancia y ver que mi hembra esté comiendo todo lo que necesita. Porque está lactando, está teniendo un requerimiento muy alto por la lactación. Muchas veces está creciendo porque es una hembra de primer parto, de segundo parto, así que se está desarrollando. Encima yo pretendo que la destete y que salga en celo. Entonces, si estoy teniendo mucho problema de anestro, tengo que ir a revisar toda la parte nutricional, les diría desde la lactancia. Podría ser de la gestación, pero también de la lactancia más que nada. Si tengo poco problema, cada tanto puede haber alguna, no es grave. Si tengo mucho problema, tengo que revisar eso. Hay hormonas, hay algunas cosas más para charlar, es un poco más largo. Yo no soy muy partidario de trabajar con hormonas, las hay, se pueden usar, no son baratas, pero se pueden usar como una muleta, se pueden usar como una ayuda, no como estrategia continua. Ahí estoy teniendo un problema grave. Perfecto, Fabián. Sergio Guerra dice, excelente presentación. Su opinión con eliminar o no a lechones muy débiles al nacimiento. ¿Valdrá la pena poner el esfuerzo en ellos? Bien, Sergio, un amigo de Guatemala. Gracias, Sergio, por estar y por la pregunta. Bueno, hay muchos trabajos en eso. A mí, desde mi punto de vista, y creo que hoy es la tendencia, yo no mato nada. No mato nada. Para mí el tema es sacrificar animales de ningún motivo. Yo creo que un lechón que es pequeño, que nació chiquitito, si tiene condiciones de poder agarrar la teta, de poder, obviamente, secarlo, prestarle atención, como conté, por ejemplo, el tema de oxigenoterapia, o sea, hay un montón de cosas para hacer. Si es capaz de agarrar la teta y de mamar, si yo le ubico un pezón chiquitito, si yo no le pongo este pezón, le pongo este pezón, es muy probable que ese lechón pueda mamar y pueda ser un petizo, pero llegar a su venta de 90 kilos. Su hermano va a llegar a 110, 115, este va a llegar a 90 kilos, pero lo voy a poder vender. Y son kilos producidos. No considero que haya que hacer mucho esfuerzo en querer criar ese lechón, lo mismo que el calostro artificial. No creo que haya que hacer mucho esfuerzo, pero sí considerarlo y sí trabajar, decir, bueno, de mi sala de parto hubo 20 partos, estas 2 hembras que son de segundo parto, tercer parto, tienen pezones correctos, esas hembras me crían esos lechones más chiquititos. Pero yo no sacrifico nada y considero que son kilos productivos. Económicamente hay muchos estudios hechos, si conviene o no conviene. Creo que todos los estudios llegan a la conclusión de que hay que criarlos. Obviamente después por ahí, según la comercialización, se pueden vender, nosotros llamamos animales subestándar, se pueden vender como lechón, se pueden vender como animales subestándar, pero son kilos producidos. Perfecto. Jacobo, ¿tienes otra pregunta? Hay Sí, un montón claro de que tenemos preguntas, ¿no? preguntas. Tenemos alrededor de, yo tengo en el chat, en el question and answers, alrededor de 78 preguntas, de las cuales ya hemos contestado una buena parte. Así que, Jacobo, continúa, por favor. Sí, No vamos a hacerlas todas, pero en honor al tiempo y obviamente al agotamiento que tiene estar ahí al frente. Así que vamos sí. con unas más, Jacobo, por favor. Sí, primero nos agradecen, nos dan las gracias a ti, Fabián, excelente conferencia, nos dicen.
y nos preguntan ¿hasta qué edad el lechón es dependiente de una fuente de calor? Bien. Obviamente dependiendo del clima, ¿no? Muchas veces encontramos, bueno, estamos hablando gracias a Dios, de toda Latinoamérica, así que es muy variable la respuesta. En nuestra zona, en Tandil específicamente, estamos al sur de la provincia de Buenos Aires, es una zona muy fría, hay 7, 8 meses de frío, y a la noche hace mucho frío y durante el día por ahí la temperatura es normal. O sea, depende de la zona, va a depender los días que uno le da fuente de calor. Normalmente hablamos de una semana, de 10 días de vida, y ojo, tampoco generar calor en la sala. Por eso mostré muchas fotos de calor focalizado. El lechón necesita 30 grados, 32 grados, 34 grados los primeros días, después necesita 30, 28, pero la hembra necesita 22 grados, 20 grados de temperatura en la sala. Entonces guarda con esa ecuación. Es en el único momento en la granja donde tenemos dos edades, donde tenemos dos animales totalmente distintos. Una cosa es la cerda adulta que pesa 220, 230 kilos, con un requerimiento de temperatura y de humedad y de confort, y la otra es el nidito para el lechón. Entonces guarda también en esa relación. Depende mucho cada zona y cada sector. Creo que, como el mismo consejo que di hoy, hay que mirar la camada y ver cómo se está comportando. Y ahí la camada, el lechón me va a decir lo que está pasando. El lechón es el que me dice la verdad. Perfecto, Fabián. Aquí tengo otra pregunta. Puntualmente van a quedar muchas inquietudes, van a quedar inquietudes de otras conferencias. Sí les pido que nos sigan en la página de Facebook de AgroTraining, ahí van a estar las siguientes conferencias. Adicionalmente, en la página de Alvet SA en Ecuador, Alvet SAC en Perú. Obviamente ahí tendrán la información de nuestros productos del Grupo Alemán Livisto, en el que podemos apoyarles, obviamente, con lo que necesiten los productores porcinos. Buenas noches. En principio, felicitarlo a usted, doctor Fabián, por la ponencia y a todo el equipo que ha logrado esta conferencia, que sea posible. Quisiera que, por favor, explique un poco acerca de la interacción de la inmunidad materna versus la vacunación contra circovirus. Bueno, no me voy a animar a responder mucho de esa pregunta. Me gustaría más analizarla, responderla por escrito y por ahí recurrir a otro colega que esté más en el tema. Yo creo que la vacuna, por lo menos lo que hacemos en Argentina, es vacunar al lechón contra circovirus, más o menos a los 30, 35 días de vida. No vacunamos a la madre, no buscamos inmunidad en la madre. A ver, salvo que por ahí estemos frente a algún problema demasiado delicado. Nosotros en Argentina no vacunamos a la madre contra sí, obviamente a la primeriza, las vacunas que les corresponden, pero no vacunamos en la gestación a la madre para que genere anticuerpos contra circovirus para los lechones. Nosotros le damos vacuna en la línea, o sea, le damos vacuna al lechón a los 30, 35 días. Eso es lo único que me voy a animar a decir, Rodrigo, porque nobleza obliga, no es mi fortaleza, pero creo que si respondí la pregunta, con eso me siento satisfecho y si no, prometo analizarla. Te manda saludos Luis Felipe y Rocío Díaz de Trujillo, Perú. Muchas gracias. Ellos son los que hicieron la pregunta anterior. Así que, Jacobo, por favor. Sí, aquí tengo dos preguntas más. A ver, nos preguntan, ¿qué tan recomendable es hacer un flushing a una cerda gestante que no presenta una buena condición corporal? Bien, nosotros nos llamamos flashing, nosotros llamamos flashing nutricional, lo que hablamos hoy, para que la hembra salga en celo bien y ovule la mayor cantidad de óvulos posibles. Por lo menos solo en Argentina el concepto de flashing nuestro es ese. Si me están preguntando aumentar la cantidad de comida durante la gestación para mejorar el estado corporal, nosotros lo que hacemos es normalmente tratar de trabajar con las hembras en un estado corporal normal, con una dieta cada vez más, es simplificar, cada vez más los nutricionistas nos dicen no se compliquen con las dietas, mantengan una dieta normal toda la gestación,
muchas veces aumentar la dieta al final de la gestación, y la recomendación nuestra es, hagamos 2 dietas distintas. Gestación 1, atendamos lo que hablamos hoy, placenta, etcétera, y gestación 2 con otras condiciones. Más que nada hablamos de calidad de la dieta. Y respecto a recuperarla, sí, no hay ningún problema. A partir del día, normalmente se decía que a partir del día 13, 14, 15, que ya los embriones se fijaron, no hay ningún riesgo. Pero obviamente hoy se habla de que hay que recuperar la hembra lo antes posible, y una vez que recuperó estado corporal ya la mantengo. O sea, no hay ningún tipo de problema de recuperar estado. Hay hembras que son espectaculares, que van a ser siempre flacas, que se engordan fácilmente y se enflaquecen fácilmente y producen cantidad de leche. Esa hembra es fantástica, no hay que preocuparse por esa. Hay que preocuparse cuando veo todo el plantel flaco y estoy con materias primas que no son muy buenas, o errando en la nutrición, errándole con las fórmulas, cuando tengo todo el plantel demasiado flaco. Si tengo alguna hembra flaca, puntualmente yo las cuento, y es un porcentaje bajo, no se preocupen porque esa hembra seguramente, voy a mirar la ficha, y es una hembra que se enflaquece muy fácil, pero desteta cantidad de lechones y cantidad de kilos de lechones, y engorda muy fácil. Trabajen normalmente, que no pasa nada. ¿Qué experiencia tiene y por lo tanto a qué atribuye la aparición de celos predestetes, considerando cronogramas de destete a 28 días, entre 25 y 28 días? Sí, tengo la suerte de haber trabajado en distintas escalas de productores, de productores más pequeños, más grandes, sistemas de aire libre. Hacemos mucha extensión desde la facultad, así que me ha tocado, normalmente cuando sucede eso, hay que mirar lo que yo decía hoy. Para que la lactancia se continúe, yo necesito que haya un estímulo muy importante en la glándula mamaria. Por lo tanto, si yo voy a llegar a la lactancia de 28 días, tengo que llegar con lechones con mucha cantidad de lechones, ¿sí? Con 10, 12, 13 lechones al pie. Si yo tengo una lactancia larga con 6, 7 lechones, es muy probable que esa hembra, ese freno de mano, que es el amamantamiento, se salió, y la hembra salió en celo durante la lactancia. Entonces, la recomendación para este caso es que miremos a ver cuántos lechones tenemos al pie, porque estamos alargando demasiado la lactancia y tenemos pocos lechones al pie. Entonces, eso es lo que pasa, que te sale en celo la hembra en la maternidad. Entonces, ahí la recomendación puede ser, o cargo las hembras con muchos lechones, que normalmente pasa eso, tenemos miedo de cargarlas, pero carguémosla con muchos lechones, que las hembras se desenvuelven perfectamente, y por ahí, en este caso, acortemos un poco la lactancia, si fuera el caso. Jacob. Por aquí tengo la última pregunta que nos hacen en Facebook. Nos preguntan si es que podríamos administrar leche en polvo de bovino a los lechones como sustituto. Mirá, ahí yo creo que sí, en realidad hoy en las empresas de nutrición hay muchos productos específicamente para lechones. Yo no me arriesgaría. Cuando yo mezclo dietas de rumiante con dietas de cerdo, por ahí puedo hacer macana. Más que nada con algunos productos que no corresponden usar en cerdo. Yo le diría a esa persona que hizo la pregunta que averigüe, porque hay sustituto lácteo para lechones, no hace falta comprar uno de ternero. No conozco, hay que ver las especificaciones de cada producto, pero te diría que no pierdas tiempo, que busques sustituto lácteo de lechones. Correcto. Buenas noches. Quería saber si es más eficiente reproductiva y económicamente la sincronización de celos en marranas multíparas con baja condición corporal después del destete, que tuvo camadas de más de 14 lechones, que solo trabajarlas con celo natural. Bueno, ahí me puso contra la pared la pregunta, pero ahí es donde yo digo, bueno, por ahí, en ese caso, donde hay que usar hormonas. ¿Sí? Todo hay que analizar costo-beneficio, y no digo que sea rutinario. Digo, por ahí estoy teniendo una dificultad, estoy teniendo muchos partos, estoy teniendo mucha hembra que me sale en celo. Ahí es donde por ahí uso alguna hormona donde detengo el celo y estimulo a la hembra para que salga en celo cuando yo quiera y armo la banda. Obvio, no es barato.
Pero en ese sería el caso donde yo digo, bueno, por ahí en este caso en particular, por una cuestión circunstancial, una época del año o una semana en particular, yo uso alguna hormona porque quiero detener estas hembras que no me salgan en celo ahora, les quiero recuperar estado y la hago salir en celo en la banda que yo quiero y no pierdo días improductivos. Ahí es el momento donde sí yo analizaría en cada situación en particular, con el colega veterinario en particular, el asesor en particular, si en ese momento puedo usar hormonas. Perfecto. Yo voy a hacer la última pregunta que tengo acá. Para dejar en claro entonces, en el reacomodo de lechones, ¿en qué momento es mejor hacerlo? Horas después de terminado el parto. Bien, está muy bien hecha, muy bien hecha la pregunta y seguramente es una persona que ha estado mucho tiempo en la maternidad, así que está muy bueno, uno se da cuenta enseguida que... Luciana Labat. Ah, bueno, Luciana, sí. Está muy bueno porque el momento de acomodar camadas, obviamente es lo más cercano al parto. Calostran los lechones con su madre, el ejemplo que vimos hoy, 20 lechones, lo que sean, haciendo el trabajo que hablamos hoy, y las primeras 48 horas de vida sería el momento ideal. No sé si en Ecuador son muy aficionados al Martín Fierro, pero nosotros en Argentina decimos que cada lechón a su teta es la forma de mamar, ¿no? Una vez que el lechón agarra su teta, la tiene como propia. Entonces, lo que vemos en las granjas es que muchas veces vivimos nodrizando, vivimos buscando que ese lechón atrasado se reacomode, y resulta que el lechón está en teta y nunca se va a acomodar. Entonces, la circunstancia es, las primeras 24 horas calostran, las próximas 48 horas, si quieren, arman las camadas y se me acabó el tiempo. Si yo tengo un problema de una hembra que se muere, como hablamos hoy, o se me queda sin leche, ahí la recomendación es armo la camada entera. Pero es muy feo y muy antieconómico ver esas camadas que los lechones tienen 40 días y siguen la maternidad pasando de chancha en chancha. Ahí hacemos ocasionamos un gran problema a la granja. Todo lo que hemos hecho de vacío sanitario, de todo dentro, todo afuera, lo estamos rompiendo todo el tiempo. Entonces, se arma la camada una sola vez, de última se nodriza la camada entera a otra camada si fuera la circunstancia y nada más. Gracias, Fabián. Hay un poco de preguntas más que ojalá podamos contestarles en directo a cada uno. Yo quiero agradecerte por todo tu tiempo, casi hora 50 minutos de estar hablando, pues debe estar realmente agotado. Quiero ponerles a todos ustedes a las órdenes nuestras páginas en Facebook y web también de Albet, distribuidor en Ecuador de los productos del Grupo Alemán Livisto, en Albet SAC, distribuidor de los productos en Perú. Estamos a las órdenes con todos los productos para cerdos del Grupo Alemán Livisto. A AgroTraining, otra vez un agradecimiento total. Ahí está la página para que ustedes la sigan. Ahí vamos a tener mucho más seminarios y conferencias para tenerle, ojalá, muchas veces más a Fabián con nosotros. Fabián, te has pasado, te agradezco 1.000.000 por tu apoyo y tu dedicación y realmente para darnos una clase de altísima calidad en esta conferencia. Gracias por tu predisposición de acompañarnos. Gracias a Livisto, Albet, Grupo Porcino Mayorga, a Ceprovet por estar con nosotros y les agradecemos a todos ustedes, obviamente, por su participación en este evento que ha sido realmente espectacular. Quisiera tus palabras, Fabián. Bueno, yo lo mismo, agradecimiento para todos, desde ustedes, a todo el equipo que trabajo de la facultad, a Belén Fernández, Paggi, que me acompaña en la docencia, al grupo de trabajo de Alejandro Sorazzi, que lo hice reiteradas oportunidades, bueno, a mi familia, agradecerle a todos, y simplemente un solo consejo, que hagamos con pasión, creo que lo mostré y lo hago, y me gusta lo que hago, dedicarme a lo que estudié y me gusta hacer es uno de los grandes lujos que me puedo dar, pero como recomendación es, hagamos con pasión lo que hacemos, y si no, dejémoslo de hacer, hagamos otra cosa, pero lo que hagamos, hagámoslo con pasión, y que la cerda
nos devuelve ese buen trato, seguramente la cerda es muy noble y nos devuelve el buen trato que le podemos dar. Así que muy agradecido a toda la gente que participó. Muchas gracias. Gracias Alegría por este seminario de primera categoría organizado por Agrotraining. Gracias a todos y una buena noche. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo.